programa de hoy, en su segundo día en el Líbano, el Papa León XIV reza ante la tumba de San Charbel y se encuentra con el clero y los jóvenes libaneses. En su discurso a las autoridades, el Santo Padre exhorta a las distintas comunidades que comparten el poder en Líbano a reconciliarse y buscar juntos el bien común. Ante el Papa León XIV, el presidente libanés invita a musulmanes y cristianos a mantener un equilibrio de fuerzas que garantice la gobernabilidad del país. Un sacerdote libanés comparte las esperanzas de su pueblo ante la visita del Papa. Pese a los temores por la seguridad, un analista afirma que Hezbollah no supone una amenaza para el Papa porque la población vive su llegada con alegría. Hola Natalie, comenzando la semana y siguiendo al Papa. Seguimos con las noticias del Papa en su viaje al Líbano en esta oportunidad y estamos muy contentos de estar con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias, soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el día de San Carlos de Foucauld empezamos las noticias desde el Líbano, en el segundo día de la visita del Papa León XIV a este país del Medio Oriente. Nuestra corresponsal Paola Flynn tiene los detalles. Per quanti sono provati dai conflitti armati in diverse El papamóvil atravesó las calles libanesas con multitudes de fieles que daban la bienvenida a León XIV. El monasterio de San Marón en Anaya, cuya construcción finalizó el mismo año del nacimiento de San Charbel, recibió al Papa este lunes por la mañana. Con la bienvenida de representantes libaneses maronitas y el presidente de la República, Joseph Aoun, el pontífice visitó la tumba de San Charbel y se detuvo un momento en oración. Durante su discurso, el Papa recordó el legado de este monje y sacerdote maronita, conocido por su vida de oración y silencio. Chers amis, que l'enseignement Saint Charbel nous donne-t-il aujourd'hui? Queridos amigos, ¿qué enseñanza nos da hoy San Charbel? ¿Cuál es la herencia de este hombre que no escribió nada, que vivió oculto y en silencio, pero cuya fama se ha propagado por todo el mundo? Quisiera resumirlo así. El Espíritu Santo lo moldeó para que enseñara la oración a quienes viven sin Dios, el silencio a quienes viven en el ruido, la modestia a quienes viven de las apariencias y la pobreza a quienes buscan las riquezas. Después, el Santo Padre visitó el santuario de Nuestra Señora del Líbano en la localidad de Jarisa, donde se reunió con obispos, sacerdotes, consagrados y miembros de la Iglesia en el país. Sobre la colina del santuario se encuentra la estatua de Nuestra Señora, de casi 9 metros de altura, que vela por el pueblo del Líbano. Antes de las palabras del Papa, un sacerdote local, el padre Yohana, habló del pueblo donde ejerce su ministerio, un lugar donde cristianos y musulmanes padecen extrema necesidad y la amenaza de los bombardeos. En su discurso, el Papa subrayó el impacto que la Iglesia tiene en esa sociedad. Les animo a todos ustedes a continuar con esta loable labor, acudiendo sobre todo en ayuda de quienes están necesitados y carecen de medios, de quienes se encuentran en situaciones extremas, con decisiones marcadas por la caridad más generosa, para que la formación de la mente vaya siempre unida a la educación del corazón. La formación del espíritu. Recordemos que nuestra primera escuela es la cruz y que nuestro único maestro es Cristo. Después se dirigió a la Plaza de los Mártires para un encuentro ecuménico e interreligioso. Entre los líderes participantes se encontraban suníes, greco-ortodoxos, chiitas, siro-ortodoxos y protestantes, entre otros. Durante este encuentro se escucharon distintos cantos, entre ellos el canto del Corán. Your visit indeed. Su visita es sin duda una elocuente manifestación de la continua solidaridad del Vaticano con el Líbano. Considero que su visita es también una llamada de atención, un desafío para todos nosotros, para profundizar en la cohesión interna, el sentido de unidad y la coexistencia entre musulmanes y cristianos en el Líbano.
El mensaje del Papa fue un grito de esperanza por Oriente Medio y los conflictos que azotan la región. A veces la humanidad mira hacia Oriente Medio con inquietud y desánimo ante tantos conflictos y enfrentamientos prolongados. Pero en medio de estas luchas se puede encontrar esperanza y ánimo cuando nos centramos en lo que nos une, nuestra humanidad común y nuestra fe en un Dios de amor y misericordia. En una época en la que la coexistencia puede parecer un sueño lejano, el pueblo del Líbano, aunque profesa diferentes religiones, nos recuerda con fuerza que el miedo, la desconfianza y los prejuicios no tienen la última palabra y que la unidad, la reconciliación y la paz son posibles. Al finalizar el encuentro, el Santo Padre se desplazó a la sede del Patriarcado de Antioquía de los Marionitas para reunirse con unos 15,000 jóvenes, a quienes saludó desde este carro de golf. Después se dirigió a ellos con estas palabras. Queridos jóvenes, quizá lamenten haber heredado un mundo desgarrado por las guerras y desfigurado por la injusticia social. Pero hay esperanza, y esa esperanza está en ustedes mismos. Tienen un don que muchas veces los adultos parecemos haber perdido. Tienen esperanza, tienen tiempo, tienen más tiempo para soñar, para planificar y para hacer el bien. Ustedes son el presente y el futuro ya está tomando forma en sus manos. Tienen el entusiasmo necesario para cambiar el curso de la historia. Al final del día, el Papa recibió en privado a algunos líderes de la comunidad religiosa musulmana y drusa en la Nunciatura Apostólica. Paola Flynn, EWTN Noticias. El Papa León XIV llegó al Líbano este domingo. En el aeropuerto de Beirut fue recibido por el presidente Joseph Aoun y su esposa, así como por los principales líderes políticos y religiosos del país de mayoría musulmana. Niños con trajes típicos se acercaron con una bandeja de donde el Papa comió pan con sal, una antigua tradición de bienvenida que simboliza paz y amistad. Más adelante recibió los honores de las Fuerzas Armadas libanesas. Luego se dirigió al Palacio Presidencial, donde un grupo de bailarines tradicionales dieron la bienvenida al Santo Padre danzando bajo la lluvia. Asimismo, un juego de luces sobre las paredes mostraron figuras católicas y libanesas como símbolo de paz y fraternidad. Ahora escuchemos al presidente del Líbano en su discurso de bienvenida a León XIV, en el cual indicó que es fundamental la igualdad entre cristianos y musulmanes que componen la sociedad libanesa y comparten el gobierno. El Líbano se formó por la libertad y por ella, no para ninguna religión, secta o grupo. Una patria de libertad para todo ser humano, una patria de dignidad para cada ser humano, una patria única en su sistema, donde cristianos y musulmanes viven de manera diferente, pero son iguales dentro de un sistema constitucional basado en la igualdad entre cristianos y musulmanes y abierto a todo ser humano. Como dije antes en las Naciones Unidas en Nueva York, repito desde Beirut, si la presencia cristiana desaparece del Líbano, la ecuación de la nación se derrumba y su justicia desaparece. Y si los musulmanes caen en el Líbano, la ecuación de la nación se interrumpe y su equilibrio se pierde. Su santidad, dígale al mundo que no moriremos, que no nos iremos, que no nos desesperaremos y que no nos rendiremos. Nos quedaremos aquí, respirando libertad, inventando alegría, practicando el amor, abrazando la innovación, abrazando la modernidad y creando una vida más rica cada día. Cuéntele al mundo sobre nosotros, que seguimos siendo el único lugar de encuentro en toda nuestra región y casi diría en todo el mundo. Por su parte, el Papa León XIV animó a los políticos libaneses a dejar sus diferencias y a unirse para sacar adelante al país. El Líbano enfrenta una crisis económica, divisiones políticas y temores frente al intercambio de bombardeos entre Israel y el grupo extremista islámico libanés Hezbollah. Por lo tanto, les animo a que nunca se separen de su pueblo y a que se coloquen con compromiso y dedicación al servicio de su pueblo, que es tan rico en variedad. Que hablen solo un idioma, a saber, el idioma de la esperanza, que, al comenzar siempre de nuevo, une a todos. Que el deseo de vivir y crecer en unidad como pueblo cree una voz polifónica de cada grupo. Que también ayuden esos profundos lazos de afecto
que unen a tantos libaneses en todo el mundo con su país. Aman sus orígenes y rezan por las personas de las que todavía se sienten parte. No puede haber reconciliación duradera sin un objetivo común o sin apertura hacia un futuro en el que el bien prevalezca sobre los males que se han sufrido o infligido en el pasado o en el presente. Una cultura de reconciliación, por lo tanto, no surge solo de abajo, de la voluntad y el coraje de unos pocos. También necesita autoridades e instituciones que reconozcan el bien común como superior al particular. El bien común es más que la suma de muchos intereses, ya que reúne los objetivos de todos lo más cerca posible, dirigiéndolos de tal manera que todos tendrán más que si avanzaran por sí mismos. De hecho, la paz es mucho más que un mero equilibrio, que siempre es precario, entre aquellos que viven separados bajo el mismo techo. La paz es saber cómo vivir juntos, en comunión, con personas reconciliadas. Una reconciliación que, además de permitirnos vivir juntos, nos enseñará a trabajar juntos para un futuro compartido, lado a lado. El primer viaje de un papa manifiesta en cierto sentido sus prioridades. En esta ocasión será el viaje en ocasión del 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea, pero también el viaje del Santo Padre, el primer viaje, llegará al Líbano. Para saber más cómo está esperando el Líbano esta visita y por qué es importante, estamos con el padre Rufael Scaife. Él es profesor universitario y también director de las obras misionales pontificias en Líbano y nos habla desde Beirut. Padre Rafael, bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias. Padre Rufael, ¿por qué es importante el viaje del Santo Padre al Líbano en estos momentos? No olvidemos ante todo que el primer mensaje del Papa León XIV fue la paz. Digamos que no hay causa más importante que la paz en el mundo hoy, especialmente en Medio Oriente. Proclamar la paz con fuerza y tenacidad, sobre todo desde una tierra que ha sufrido tanto. No me refiero solo al Líbano, sino también a un mensaje para Gaza, para todo Oriente Medio, que en los últimos 10 o 15 años ha sufrido tanto, desde Siria hasta Irak y el Líbano, la atormentada Palestina, pero también a todo Oriente Medio, que realmente necesita una paz duradera y justa. Por eso el Papa León realiza este viaje, siguiendo los pasos del Papa Francisco, quien quiso hacerlo hace 2 años, pero no pudo hacerlo debido a las guerras. Ma non ha potuto farlo a causa delle guerre. Claro, vemos que el Papa Juan Pablo II y también el Papa Benedicto XVI visitó el Líbano. Hay esta justamente práctica de los papas de visitar el Líbano. ¿Por qué piensa usted que es importante para los papas? ¿Por qué ellos han considerado importante visitar precisamente el Líbano? El Líbano, como diceva Giovanni Paolo II, El Líbano, como decía el Papa Juan Pablo II, es un mensaje de convivencia entre religiones y culturas, una intersección de culturas y una intersección de Oriente y Occidente. Por eso, el Líbano es muy importante, porque tiene una misión particular en este contexto de Oriente Medio, ser verdaderamente un faro de convivencia, también de ciudadanía, de igualdad, de dignidad humana que tanto necesitamos hoy. Por lo tanto, el Líbano podría desempeñar este papel de faro para todo el Oriente Medio, a pesar de todas las dificultades. Por ello, los papas, desde Juan Pablo II hasta el Papa Francisco, y ahora también el Papa León, quieren ver a este país cumplir su misión como mensaje. Y esto es muy importante. Por eso se toman en serio en el Líbano ser un verdadero modelo para todo Oriente Medio, donde se respete la dignidad humana y donde todas las religiones puedan coexistir en paz y construir una sociedad de ciudadanía, de igualdad de todos sus hijos, por así decirlo. ¿Cómo se prepara el Líbano para recibir esta visita? Todo el Líbano está esperando esta visita, pero no olvidemos que también atravesamos momentos difíciles, ya que la situación en el sur no es tan tranquila. Hay también un miedo en nuestros corazones, pero hay una gran expectativa de que el Papa venga a anunciar precisamente esta paz que necesitamos. No solo nosotros vimos hace unas semanas el inicio del proceso de paz en Gaza, aún con grandes dificultades, sino también en el Líbano, donde desde hace un año vivimos un estado de tranquilidad, pero no de paz verdadera y duradera, porque siempre está el conflicto en la frontera con Israel, y esto siempre nos asusta. Por eso todo el pueblo espera que el Papa venga a anunciar esta paz verdaderamente duradera, no una paz frágil. Esto es lo que esperamos, y todos los libaneses esperan este mensaje del Papa, al igual que Juan Pablo II inauguró una nueva era en el Líbano en la década de 1990, y también Benedicto XVI. Esperamos que León también con su visita marque verdaderamente el comienzo de un tiempo de paz, una era de paz que todos estamos esperando. Que tutti stanno aspettando.
Padre Rufael Sgaib, nos unimos a esta intención justamente por los frutos abundantes de paz de la visita del Papa León XIV. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, gracias. Hacemos una pausa y al volver. León XIV propone a los cristianos ortodoxos celebrar juntos en 2033 los 2000 años de la resurrección de Cristo como signo de unidad en la fe. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Tras su visita a Turquía, el Papa León XIV cumple este martes su segundo día de visita en Líbano. Bombardeos israelíes en territorio libanés contra el grupo extremista islámico Hezbollah hace unos días amenazaban la seguridad del Santo Padre. En este contexto buscamos comprender qué es Hezbollah. Para ello entrevisto a la periodista francesa Nathalie Duplan, quien radica en Beirut. Es colaboradora en diversos medios en lengua española y francesa, entre ellos el diario ABC de España. Nathalie Duplan es especialista en temas de Medio Oriente y autora de 4 libros sobre Líbano. Estimada Nathalie Duplan, un gusto tenerla con nosotros nuevamente en EWTN Noticias. ¿Nos podría explicar primero cómo surge Hezbollah en el Líbano? Bueno, pues Hezbollah es una milicia y al mismo tiempo pues es un partido político, ¿no? Ha aparecido en los años 80 y hay que ver que es un partido que ha nacido dentro de la comunidad chiitas, que hasta la aparición del Hezbollah estaba pues de las comunidades un poco menospreciadas y sin verdadero papel político, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo bien en consideración para entender el poder que poco a poco ha podido tener. Y la Hezbollah, como bien sabe, ¿no? Quiere decir el partido de Dios. Hezeb, que es partido, y Allah, de Dios. ¿Y cuál es su rol en la actualidad? Bueno, pues ya tiene un papel importante porque, como sabes, pues el país tiene varias comunidades y el poder político se comparte entre todas las comunidades, las más importantes, los chiitas, los sunitas y los cristianos. Bueno, entonces eso hace que casi cada partido tiene posibilidad a bloquear todo el mundo, ¿no? Y como Hezbollah es un partido y al mismo tiempo una milicia, pues y ha tenido durante esos años aún más poder porque tiene sus armas. En el final de la guerra, en principio, las milicias tenían que devolver sus armas. Es lo que se hizo para las otras milicias. El Hezbollah no. ¿Por qué? Porque todo el mundo olvida que al final de la guerra el Líbano no era un país libre. Tenía una ocupación por Israel en el sur del Líbano y una ocupación por Siria en todo el Líbano. Así que a Siria le venía bien, ¿no? Dejar el Hezbollah con sus armas. ¿Por qué? Porque luchaba Hezbollah contra Israel y entonces hacía el trabajo que Siria hubiera querido hacer. Entonces les han dejado eso. Y entonces, claro, una milicia que tiene sus armas no es la misma cosa que otra milicia que no tiene sus armas, ¿no? Entonces, por eso hoy en día la cuestión es la de las armas. Que todos los estados, las naciones que están preguntándose cómo el Líbano tiene que seguir adelante, plantea este problema de las armas. ¿Por qué? Porque el Hezbollah tiene un poder aún más importante que el ejército libanés. Es también un partido político. Así que durante las elecciones, pues han tenido unos diputados. Tienen desde las
últimas elecciones, pues 13 diputados del Hezbollah después pueden tener aliados, porque no son los únicos. Por ejemplo, también partidos cristianos les apoyan. No hay que imaginarse que solo los chiitas les apoyan. No, los partidos políticos cristianos que en principio miran de manera pues favorable al papel de Siria, ¿no? Sobre todo cuando era el último gobierno, ¿no? El de Bashar al-Assad tenía aliados, ¿no? En unos partidos cristianos libaneses, pues esos también resultan ser aliados del Hezbollah. Entonces, eso explica que reducir el poder del Hezbollah no es tan fácil. Ellos se presentan como un partido de resistencia. No es que quieren atacar o eso, pero un partido de resistencia. Y entonces la excusa es Israel sigue ocupando una parte del territorio libanés. Hasta que Israel no se vaya, Hezbollah dice, nosotros tenemos las armas. ¿Y este conflicto entre Israel y Hezbollah, qué influencia tiene en la estabilidad del país? Pues este es una amenaza permanente, porque, claro, ayer, pues Israel sigue con los ataques dirigidos. Nunca se sabe hasta ahora, desde el altafuego, Hezbollah no ha contestado a esos ataques, pero nadie sabe si no van a reaccionar. Mucha gente dice que hay como pues unos que quisieran contestar porque no podemos aceptar ver a unos responsables matados sin reaccionar y otros que no quieren ir más lejos porque saben que si van más lejos y si contestan, habrá otra contesta de Israel y que a lo mejor será una amenaza de ser destruido totalmente. Y ante la visita del Papa, Natalie, ¿cree que Hezbollah podría condicionar el ambiente del viaje? Bueno, pues pienso que eso se ha discutido antes, porque como bien sabe, ese viaje del Papa, ¿no? Que venía a Turquía primero, el Líbano se ha añadido después, ¿no? Y por primera vez no es exactamente la iglesia que lo invita, sino que es el presidente libanés que lo invita. Pero claro, siempre hay un riesgo, siempre es uno de un lado o de otro podría tener intención de hacer algo, de aprovechar de que haya este momento muy especial, pero pienso que Hezbollah no tiene ningún interés en hacer eso, ningún interés, porque ¿qué va a tener? La gente está contenta que venga el Papa. Gracias, Natalie Duplan, por el análisis y oramos por el viaje del Papa. Muchas gracias. El Papa León XIV concluyó su gira por Turquía con una visita este sábado a la Mezquita Azul, uno de los templos más emblemáticos de Estambul. Fue el primer pontífice en declinar en forma amable la invitación a rezar en su interior. Más tarde, en la iglesia siria ortodoxa de Mor Efrem se reunió con los líderes cristianos. En el Patriarcado Ecuménico, junto a Bartolomé I, firmó una declaración por la unidad de los cristianos. Más adelante celebró la Santa Misa en el Estadio Volkswagen Arena de Estambul. Es la primera vez que un papa celebra misa fuera de una iglesia en Turquía. Asimismo, participó en la Divina Liturgia y concluyó con una bendición ecuménica por la unidad entre las iglesias cristianas en Turquía. Durante el vuelo hacia el Líbano, León XIV respondió a la prensa sobre su reunión con el presidente turco Erdogan, de quien dijo que se comprometió a contribuir con la paz en los conflictos en Gaza y Ucrania. El Papa también informó que presentó a los líderes de la Iglesia Ortodoxa en Turquía una propuesta para celebrar los 2000 años de la resurrección de Cristo en el 2033. Escuchemos. Ayer por la mañana hablamos sobre posibles reuniones futuras. Una de ellas sería en el año 2033, el bimilenario de la redención.
la resurrección de Jesucristo, un acontecimiento que sin duda todos los cristianos desean celebrar. La idea fue bien recibida. Aún no hemos extendido la invitación, pero existe la posibilidad de celebrar, por ejemplo, este gran acontecimiento de la resurrección en Jerusalén en 2033. Aún quedan años de preparación. Sin embargo, fue una reunión muy hermosa, porque cristianos de diferentes tradiciones estuvieron presentes y pudieron participar en este momento. Gracias a todos. Este martes en el Líbano, el Papa León XIV visita un hospital psiquiátrico dirigido por religiosas franciscanas. Y cierra su gira apostólica con una santa misa en el Beirut Waterfront, con capacidad para cerca de 140.000 personas. Nos despedimos viendo al Santo Padre con los jóvenes libaneses esta tarde. Hasta mañana. ومعه ومن خلاله بإيمان كبير منقلك ميلادك بقلبنا يا رب بيتجدد بكل مرة بشع نور صليبك. عشنا سوا كعائلة وحدة وتشاركنا الحياة طبخنا. Assalamu alaikum.